Estamos dentro. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, dar la bienvenida a Fernando. Estábamos hablando con él porque estaba viendo que es un modelo matemático. A mí que me encantan los modelos matemáticos en otro ámbito y gracias a Dios, bueno, creo que ya me quedan pocos familiares ya muy mayores, ya no voy a hacer tanto por parte mía ni por parte de mi mujer, pero me hubiera venido al pelo hace 2 años tener un modelo de este tipo. Fernando es un experto además en todo este tema y lo que quiero es darle pues la bienvenida y que nos ilustre porque a lo mejor tal y como están las cosas vamos a poder ahorrarnos unos cuantos cientos o miles de euros alguno, ¿no? Sí. Yo espero que mis hijos no se lo ahorren por lo menos en mucho tiempo, ¿no? Pero vamos, nada más que decirte, oye, muchas gracias. Bueno, pues a vosotros por darme la ocasión. Muchas gracias. Pues si te parece voy a empezar. Todo tuyo, Fernando, y oye, de nuevo, muchísimas gracias y espero que por lo menos sepamos cómo manejarnos frente a estos avatares que no son fáciles. De acuerdo, Muchísimas muchas gracias a gracias. todos. Venga. Gracias. Bueno, bueno, antes de nada, dar las gracias a la Demarcación de Madrid y el Colegio y por darme la oportunidad de presentar el tema de los modelos matemáticos aplicados a un caso específico como es el reparto de herencias. La presentación tiene 3 bloques muy claros. El primero es el enunciado del problema, cuál es el problema que vamos a resolver. La segunda parte va a ser la aplicación de los modelos de programación lineal a la resolución de un modelo, digamos, del tema de asignación de activos provenientes de una herencia. Y la última parte van a ser los resultados que obtenemos y un poco el análisis de los mismos. ¿De acuerdo? Bueno, los objetivos del modelo fundamentalmente se destinan a 3 áreas que hoy en día, a mi entender, no están resueltas. Uno es la planificación testamentaria, es decir, oye, yo quiero saber cómo puedo estructurar la herencia de mis activos entre mis herederos. La segunda es propiamente las herencias. Bueno, pues tenemos una herencia, cómo repartimos entre todos la herencia de manera que, y voy a decirlo, todos acabemos contentos. Y hay un último caso, que es la liquidación de sociedades gananciales, que al final es un caso simplificado de lo que es una herencia, ¿no? Vamos ya con lo que es el problema, la definición del problema. La definición del problema es muy clara. Es asignar de manera eficiente los activos de una herencia, teniendo en cuenta los requerimientos de los herederos y cumpliendo con los requisitos testamentarios y legales. Eso sería la definición, digamos, para la gente normal. Digo normal, a la gente que no conoce matemáticas o no está en el mundo. Si nos ponemos ya en el mundo puramente matemático, el problema que tenemos es tan sencillo como asignar n activos sujeto a R restricciones entre m partícipes y ahí hay un punto adicional que es con óptima equidad financiera. Esa parte final no solamente hace el reparto y la asignación, sino que además le da un factor adicional que es que todos los lotes tengan una equidad financiera. ¿De acuerdo? Ese sería el problema que tenemos que resolver. Vamos a ver un poco cómo lo hacemos y vamos a entrar en lo que es la definición de los inputs. La metodología que se sigue es, bueno, pues hay una definición de inputs y un cuaderno de carga donde se recogen todos los datos de los activos de la herencia. Luego hay un análisis o un cálculo de escenarios que son definidos por los partícipes. Voy a llamar partícipes y no herederos, porque con las situaciones que hay hoy en día en las herencias y la diferente gente que interviene, etcétera, yo prefiero al final definirlo como partícipe. Al final, partícipe es una persona que tiene una participación en una herencia en un porcentaje determinado. Me da igual que al final sea hijo, que sea nieto, que sea un tercero. Entonces, bueno, simplifica bastante las definiciones. En el cálculo de escenario se pueden hacer por diferentes criterios, como luego veremos, que pueden ser a través de vía lotes o vía rentas, liquidez o lo que se llama base neta. Una vez que se calculan esos escenarios, se analiza el escenario y si ese escenario no es el óptimo, se vuelve a recalcular. Entonces, digamos, sería la metodología hasta que se da con el escenario que se entiende como óptimo por todos los partícipes de la herencia, para posteriormente
digamos, producir los dos documentos oficiales que hay o, digamos, que resumen el resultado, que son el documento de cuaderno particional y el de los activos líquidos, es decir, cómo se han asignado los activos líquidos de la herencia. Vamos con las variables. Pues como he comentado, las variables empezamos por el número de, aquí he dicho herederos, pero sería el número de partícipes, el porcentaje que cada uno de ellos tiene y si es importante el grado de parentesco por determinados efectos fiscales que tiene en cuanto a la liquidación de la herencia. Luego está si está el viudo o la viuda vivo y entonces surge un problema adicional que es el tratamiento de la separación de gananciales más el tema del usufructo. Siguiendo con el estudio de las variables, tenemos la situación de los activos, es decir, cuántos son los activos, cuál es su valoración, qué deudas tienen, qué rentabilidad tienen los activos, es decir, qué rentabilidad sacaríamos de un activo en las condiciones normales, qué cargas tiene. Y luego, en cuanto a las condiciones de contorno, que eso también es muy importante, es qué condiciones particulares queremos darle al estudio de la herencia. Por decir, por ejemplo, ejemplos. Oye, pues el activo X queremos que sea repartido en proindiviso entre todos los herederos. O hay determinadas incompatibilidades entre un heredero, entre un partícipe y otro partícipe. O queremos que un determinado activo tenga una asignación fija a un determinado partícipe. Bueno, este tema de condiciones de contorno lo que hace es adaptar el resultado de la herencia a, digamos, las expectativas de los diferentes partícipes del estudio. Vamos a ver un poco la diferencia entre lo que es, cómo se hace hoy y cómo se hace con un modelo matemático. Hoy lo que se calcula son exclusivamente lotes con igual importe. En el fondo es lo que dice la ley, pero no se calcula nada más que eso. Y digo nada más y nada menos, porque calcular eso todos sabemos que es un trabajo complejo y difícil. Con un modelo matemático no solamente hacemos lotes que tengan igual importe, sino que lo hacemos con el mínimo número de divisiones de los activos, haciendo que todos los lotes tengan la misma rentabilidad de los activos, dotando a los lotes de liquidez y, si así se solicita, que tengan el mismo nivel impositivo. Y luego, es un tema ya especial, si matemáticamente se puede incluso rebajar digamos, el importe del impuesto de la herencia. Siguiendo con este análisis, hoy lo normal es que solamente se presente un reparto de la herencia a los herederos. Ya digo que es un proceso complejo y para mí si no tienes una herramienta matemática, el tener ya un reparto me parece una cosa de alto valor. Pero es cierto que lo único que se presenta es un único reparto y ese es el que hay. Con el modelo matemático se pueden obtener diferentes repartos óptimos en función de los criterios que se hayan seleccionado. Y luego, como he comentado, se pueden incluir los considerantes, las condiciones de contorno que se consideren necesarios para obtener ese ajuste fino del reparto que satisfaga a todos los partícipes de la herencia. Aquí pongo un poco lo que es la diferencia de un caso con otro. Es decir, en la izquierda tenemos cómo se hace hoy, que serían los activos correspondientes al lote 3, tienen que tener un importe igual al porcentaje establecido en la herencia. Punto, no hay más, no se puede hacer más. Y ahí no se puede hacer más porque la complejidad de cálculo es tan grande que cualquier condición de contorno que se impusiera a eso haría todavía mucho más complicado digamos, el reparto. Sin embargo, con el modelo matemático, pues podemos hacer todo lo que ahí se pone. Es decir, no solamente es cumplir con ese criterio del porcentaje establecido por ley, sino que además eso lo va a hacer, y eso es muy importante, con el menor número de división de los activos. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Pues cuando se hace el reparto de una herencia, dada la complejidad que ello supone, se utiliza mucho el reparto proindiviso. Es decir, yo le doy a cada uno de los partícipes la participación, el porcentaje que le corresponde a la herencia de todos los activos y sé que con eso he cumplido. Eso tiene el problema de que no todo el mundo quiere ese criterio de distribución. La gente lo que quiere es cuanto menos yo comparta con otro, más libertad tengo de decisión, etcétera, ¿no? Entonces, ese del mínimo número de divisiones es, digamos, el key issue central del cálculo del modelo.
Luego tenemos el tema de las condiciones de contorno. Ahí he puesto algunas que se podían poner, pero se pueden poner muchísimas más. Se puede condicionar el cálculo del modelo para que todos los lotes tengan la misma rentabilidad. Lo mismo digo con la liquidez, es decir, una herencia tiene que pagar unos impuestos, tiene que pagar unos gastos notariales y hay que dotar de liquidez a los lotes para que puedan hacer frente a esos pagos. Y finalmente están los impuestos que, como sabemos, hay dos impuestos, que son el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de plusvalías municipales. El impuesto de sucesiones y donaciones tiene poco juego, porque además lo hace proporcional, o sea, lo hace, digamos, proporcional entre los partícipes, pero el impuesto de plusvalías municipales depende mucho de los activos, depende de la cantidad que tiene que pagar cada lote, ¿no? Entonces, el modelo puede equilibrar esos impuestos para que todo el mundo pague lo mismo. En los escenarios de reparto óptimo, como he comentado antes, tenemos 4 escalones. Tenemos los inputs, que hemos dicho que era la captura de los datos. Tenemos vía lotes, que es conseguir el reparto teniendo en cuenta exclusivamente el número de particiones, que el modelo lo que va a hacer va a ser minimizar ese número de particiones. Si seguimos subiendo, tendríamos vía rentas, que es decirle al modelo, los lotes tienen que tener la misma rentabilidad y además va a hacerlo con el mínimo número de particiones. Ese mínimo número de particiones siempre lo va a buscar. El siguiente paso es asignar liquidez y el último, como he dicho, es asignar un mismo nivel impositivo. Vamos a ver aquí un poco cómo está estructurado el modelo. Como vemos en esta parte, tenemos la gestión input-output, se realiza, bueno, entrada y salida, se realiza a través de una hoja de cálculo Excel, programada, pero es una hoja de cálculo Excel, y lo que hace el modelo es captura los datos de inputs de la hoja de cálculo, genera un modelo de programación lineal y ese modelo es resuelto por un motor de cálculo, en este caso es el motor de cálculo de Lingo, que lo que hace es resolver a través del método del branch and bound, del que luego hablaremos, esa asignación. Una vez resuelto, el modelo lo que devuelve a la hoja de cálculo son los porcentajes de los activos asignados a cada lote. En este punto quiero hacer un receso, una parada, porque lo que voy a hacer es, vamos a lanzar un modelo de una herencia para que veamos cómo se calcula. Seguiremos luego con la explicación matemática de los modelos porque el modelo exige un tiempo de cálculo. Entonces, la mejor manera de verlo es dejarle trabajar. Esta sería la hoja de cálculo que tiene los inputs del modelo. Vamos a modificar. Esto ahora mismo tiene un modelo que se ha calculado de una herencia, como vemos aquí, con su gráfico de rentabilidad, con el gráfico de asignaciones de activos a los diferentes componentes o partícipes de la herencia. En este caso son 7. Y lo que vamos a hacer va a ser modificar un poco los datos y calcular uno nuevo. Empecemos por los inputs. Por ejemplo, pues vamos a quitar aquí un tercero. Vamos a dejar solamente 4 hijos directos y 2 nietos que tienen participación en la herencia. Ya digo que a la hora de calcular el modelo, al final yo lo que tengo es un partícipe al 20%, otro partícipe al 20%, etc. Quitamos aquí, perdón, los datos que correspondían al heredero que hemos quitado. Quitamos aquí el nombre. Vamos a poner que ahora tenemos 6 herederos, para que todo sea coherente. Vamos a poner 6 herederos. Este modelo está calculado para la comunidad autónoma, para la comunidad autónoma de Valencia. Vamos a quitar y vamos a poner aquí, como estamos en Madrid, tenemos menos impuestos la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Y vamos a quitar que no hay negocio familiar. Esto del negocio familiar fundamentalmente lo que hace es, en el tema fiscal hay unas desgravaciones por negocio familiar, ¿no? En este caso vamos a quitar en el negocio familiares. En cuanto a los activos líquidos de la herencia, pues lo que vamos a hacer vamos a quitar, por ejemplo, pues estas cuentas corrientes, ¿sí? Vamos a quitar aquí unos fondos de inversión, unos cuantos fondos de inversión, y aquí vamos a quitar algunas acciones que tuvieran, ¿vale? Con lo cual hemos dejado pues, unos activos líquidos por 105.000 euros. En cuanto a los activos fijos, pues por ejemplo vamos a quitar estos 2 últimos de aquí, que son 2 activos inmobiliarios. Esto lo estoy haciendo un poco, bueno, pues para modificar un poco lo que es el criterio de cálculo, ¿no? Aquí vamos a quitar, por ejemplo, un terreno este lo vamos a quitar. Aquí perdón, lo voy a poner a 0.
y activos singulares, el modelo también calcula, además de lo que son. O sea, el modelo tiene en cuenta en cuanto a activos, los activos líquidos, los activos inmobiliarios, los activos en terrenos y solares y las participaciones empresariales no cotizadas. Y luego tiene la posibilidad de asignación de lo que se han denominado activos singulares, que son esos activos que a veces hay en las herencias, que tienen un determinado valor específico y que el modelo lo que hace es tenerlos en cuenta a la hora de la asignación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a quitar una serie de ellos y ya está, ¿vale? Aquí ya tendríamos más o menos la herencia modificada. Aquí vamos a poner, para que el modelo lógicamente hay que dotarle de liquidez, porque si queremos que tenga liquidez suficiente, cuando yo pongo un 1 aquí, lo que estoy diciéndole al modelo es que estos activos, los herederos, bueno, los partícipes han decidido que van a ser destinados a la venta, es decir, que se van a vender para hacer caja y de esa manera poder hacer frente al pago de los impuestos, ¿vale? En cuanto a los tipos impositivos, para calcular bien las plusvalías municipales, etcétera, perdón, aquí me dejo, vale. Vale. Para calcular las plusvalías municipales tenemos que dar la localización de cada uno de ellos para calcular los impuestos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, vamos a decir que está localizado en la comunidad, voy a buscar Comunidad de Madrid, aquí, y en el municipio de, por ejemplo, de Majadahonda, pues ya está. Ya le voy a poner los datos que corresponden a ese municipio, a estos dos activos, ¿vale? Y en cuanto a las condiciones de contorno, bueno, aquí aparece eso porque como hemos quitado un partícipe, pues era el 7. Aquí si podemos ver, todo esto de aquí son condiciones que se han puesto de contorno. Aquí, por ejemplo, que se está diciendo que a la adjudicación al partícipe número 2 sería o al hijo 2 de 3.500 euros o más en concepto de free cash flow. Adjudicación de un determinado piso sin división, es decir, este no se puede dividir. Hemos decidido que ese piso se adjudica a quien le toque, pero sin división. Aquí tenemos, por ejemplo, reparto pro indiviso de un determinado activo inmobiliario. Aquí también reparto pro indiviso de una determinada participación empresarial. Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que hay una incompatibilidad entre el partícipe 1 y el 5. Bueno, eso quiere decir que esos dos no van a participar, salvo, lógicamente, en los repartos en pro indiviso, que en esos le tiene que tocar. Pero en el resto, el modelo va a hacer que no compartan. Aquí podríamos poner, pues hasta, yo he puesto 30, pero las condiciones de contorno que se quisieran para condicionar el cálculo de la herencia. Sí que hay que decir que cuantas más condiciones de contorno se impongan, más difícil, o sea, más restrictivo es el cálculo de la herencia y puede llegar un caso que no tenga solución la herencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al principio, ya tendríamos un nuevo escenario de herencia. Vamos a poner el modelo a 0. Ya está a 0. Si vemos ahora, donde antes había gráficos y tabla, está todo a 0, no hay nada puesto. Y lo que vamos a decir al modelo, para que sea un poco más rápido, es que calcule vía rentas es decir, vía rentas quiere decir que busque un reparto tal que la rentabilidad de todos los lotes sea la misma y que además les dote de liquidez para el pago de los impuestos. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos preparado nuestra hoja de inputs. Ahora vendríamos, esta es la aplicación del motor de cálculo, que ya tengo cargado el programa, y ahora le digo que camine y el modelo va a empezar a calcular lo que es la asignación. Como vemos, este modelo tiene 1080 variables, tiene 400 de ellas son enteras o binarias y tiene en total 641 ecuaciones de restricción. ¿De acuerdo? Ahora está calculando el modelo, todavía no ha calculado si tiene, fundamentalmente en lo que está buscando es si tiene liquidez para los lotes. Entonces no ha encontrado todavía ningún escenario que sea, vamos a esperar a ver si encuentra un escenario y ya lo dejamos calculando y seguimos con la presentación. Ahora mismo acaba de encontrar ya una solución. Es decir, en 40 segundos nos ha dado ya una solución y lo que va a hacer es ir mejorándola. ¿Qué quiere decir mejorándola? Pues va a ir equilibrando la rentabilidad y disminuyendo el número de particiones. ¿De acuerdo? Voy así con la presentación mientras que dejamos calculando.
nos habíamos quedado aquí en esta parte, el programa está calculando y vamos a entrar un poco a lo que es los modelos de programación lineal. Aquí he puesto en 2 columnas, uno de ellos es el modelo más conocido, que es el modelo del caminante, y al lado el modelo de herencias del que hemos venido hablando. Vamos a centrarnos un poco en el modelo del caminante porque es el modelo de programación lineal más conocido. Este es un modelo, la verdad es que el origen no se conoce. Sí es verdad que dicen que en 1830 y tantos, pues en una guía de un comerciante de Alemania apareció una referencia al camino crítico y también es verdad, y ahora lo veremos, que un matemático irlandés, Hamilton, en su momento había hecho unos juegos donde buscaba un poco lo mismo y salió el tema del ciclo hamiltoniano. Y es verdad que hasta 1930 y en la Universidad de Harvard no se hizo el primer estudio sobre el tema matemático del modelo caminante. ¿Qué dice el modelo caminante? Bueno, pues el modelo caminante dice que partiendo de una ciudad y visitando una serie de ellas que se han establecido, hay que terminar en la misma ciudad de la que se partió, pasando exclusivamente una vez por cada una de ellas y eso hacerlo con la distancia mínima total. Ese es el modelo caminante. ¿Problemas que tiene el modelo caminante? Bueno, la primera la pongo ahí. Uno diría, bueno, pues la solución más rápida es yo conecto una ciudad con el vecino más cercano y eso me va a dar siempre el camino más corto. Bueno, pues no es así. Ya ha mostrado que esa no es la solución óptima. Y luego hay un problema que he hecho referencia antes al matemático Hamilton, y es que el ciclo hamiltoniano es un problema NP. Ahora hablaremos de lo que es el modelo NP, pero quedémonos con ello. Entonces, vamos a pasar un poco a lo que es el modelo caminante. Aquí tenemos, pues eso, visitar todas las capitales de provincia de España. Ahí tenemos el mapa de España y, como podremos ver, aquí hay diferentes soluciones. En esta margen tenemos una solución que arrastra una longitud total de 7.504 kilómetros. Aquí hay otra solución que da 8.000 y pico kilómetros. Estas son soluciones, pero no es la solución óptima. Es decir, esta solución ha cumplido con que esto empieza en una ciudad, la que sea, pasa por todas las ciudades una vez y cierra el ciclo volviendo a la misma ciudad, pero no es la solución de distancia óptima. Esta es la solución de distancia óptima. Y esta es única. O sea, la solución óptima en este caso es única. Esta solución da, no lo he puesto, pero es algo así como 6.300 kilómetros. Como vimos anteriormente, las otras estaban en 7.000 y muchos, 8.000 kilómetros, y estas son 6.300 o 6.400 kilómetros. Esta es la solución, de acuerdo con el mapa y tal, que da el recorrido mínimo. ¿De acuerdo? Esto parece, en principio, alguien podría decir, pues no es muy complicado, porque uno piensa cómo formularlo y uno diría, no es muy complicado. El problema viene en esta gráfica. En esta gráfica tenemos, yo lo he puesto un poco adrede, podría haber puesto muchos más, este recorrido que he dibujado cumple los criterios. Supongamos que hemos partido de Madrid. Yo parto de Madrid, paso por todas las ciudades y vuelvo a Madrid. Y este ha pasado por todas las ciudades una vez nada más. Matemáticamente cumple los requisitos que hemos dicho. Y sin embargo no es un ciclo hamiltoniano. ¿Por qué? Porque aquí hemos generado 2 bucles. Este es el gran problema para la resolución de los modelos de programación lineal en el modelo caminante, ¿no? Hay una serie de ecuaciones que permiten resolverlo. El problema está en que primero consume muchas variables y luego cuanto más grande es el modelo y además más asimétrico es, más cuesta la resolución del mismo, ¿no? Pasemos un poco al tema de los problemas NP, que eso, digamos, son problemas, esto se ha estudiado mucho en temas de computación y se ha utilizado mucho para el tema de cálculo computacional. En principio se dice que un modelo no es NP, por decirlo de alguna manera, si se puede resolver el algoritmo en un tiempo menor que el que resultaría de una función polinómica de variables de entradas. En ese caso, es decir, tendríamos un tiempo acotado por una función que habría que determinar en función del modelo que se está estudiando, y eso nos daría un problema, que sería el tiempo polinómico. Los problemas no polinómicos
Los NP son, por ejemplo, este que hemos dicho, es decir, del ciclo hamiltoniano del TSP, de distancia mínima. Entonces, el problema es que cuando nos enfrentamos a un problema NP, la mejor manera de encontrar la solución es a través de búsqueda exhaustiva. En el caso que nos ocupa y en el modelo que estamos estudiando o que está calculando, se utiliza la metodología del branch and bound. Y el tiempo de resolución es verdad que es exponencial con relación al tamaño de la entrada. Aquí tenemos un poco cómo sería la evolución del tiempo de cálculo versus la resolución o la búsqueda de la solución óptima. Es verdad que el modelo en los primeros intervalos se aproxima mucho a ese valor óptimo, pero luego los últimos ajustes llevan muchas horas de computación. Aquí he puesto, por curiosidad, una serie de problemas NP muy conocidos, son muy divertidos algunos de ellos. El primero es la obtención del mínimo número de colores con las que se pueden colorear un mapa, sin que dos naciones colindantes tengan el mismo color. Es un problema muy típico de modelos de programación lineal. El siguiente ya lo hemos hablado, que es el modelo del caminante. Estos han evolucionado hacia lo que se llaman los modelos de routing, que se utilizan mucho en logística, donde hay un factor muy complejo, que es cuando introducimos el concepto de Windows Frame, que es el intervalo de tiempo en el cual tiene que pasar por un determinado punto. Eso hace la complejidad del problema crecer muchísimo y hoy en día sé que se están resolviendo muchos de estos modelos logísticos a través de modelos de inteligencia artificial. Los siguientes son modelos de producción-distribución, hay modelos de asignaciones temporales, por ejemplo, de temas de videoverificaciones, gestiones de almacenes para conformación de pedidos. Uno muy utilizado y que se utiliza en casi todos los aeropuertos es la asignación de slots, teniendo en cuenta los aviones, cuándo llegan, cuándo salen, cuánto tiempo están, y el aeropuerto tiene una serie de slots, es la posición fija de parking. Pues es asignar esas posiciones fijas de parking a los diferentes vuelos que va a tener en el día, ¿no? Entonces eso se llama, es un modelo matemático. La asignación, por ejemplo, de tripulantes en rutas aeronáuticas, cuando tienes tripulaciones desplazadas en diferentes sitios, cómo asignas esas tripulaciones a las rutas. Y, bueno, el último he puesto también uno muy típico, que podría ser la optimización de la estructura financiera en proyectos financieros. Vamos a pasar ya a la formulación directa de lo que es un modelo de programación lineal. Ya entramos un poco en matemáticas. La formulación es muy clara, que es maximizar o minimizar. Yo he puesto optimizar, porque en el fondo es optimizar el valor de la función objetiva sujeto a R ecuaciones de restricción. Eso es la definición de un modelo de programación lineal. ¿Qué condiciones tiene? Bueno, pues todas las ecuaciones son lineales, las restricciones se establecen normalmente mediante inecuaciones, pueden ser también ecuaciones, pero normalmente se establecen por inecuaciones, es decir, tal condición es menor o igual que tal valor. La tipología de las variables, lo normal es que sean variables reales mayores que 0 y se establecen unas variables binarias 1, 0, que sobre todo son como switches que activan determinadas condiciones del modelo. Y luego las condiciones de contorno normalmente se suelen hacer condicionando de manera directa lo que son las variables del modelo. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo de programación lineal, pues una función lineal de 3 variables. Aquí tendríamos 3 inecuaciones con una serie de variables binarias, que son estas dos de aquí. De aquí, por ejemplo, pues tendríamos unos switches. ¿Aquí qué le estamos diciendo? Pues aquí arriba, por ejemplo, estamos diciendo que como estas son binarias, o bien las dos son 0, o bien una de ellas es 1. Lo que no pueden ser son las dos a la vez. Y luego cada una de estos switches lo que hace es condicionar el valor de estas variables. Con lo cual, si B1 es 0, X sub 1 tiene que ser 0. Entonces, en función de las necesidades, el modelo irá activando nuestras variables binarias y estas variables reales. Esto es un ejemplo que he querido poner para que, bueno, conozcáis un poco cómo es la formulación del modelo matemático aplicado ya al caso específico de herencias. Esta es por ejemplo, la ecuación para definir el caudal relicto de cada uno de los lotes. Son esta ecuación matemática. Esto sería su formulación informática,
dentro del lenguaje de Lingo, ¿no? Ayuda mucho porque permite, bueno, pues utilizar los mismos términos que se utilizan en programación normal, los for, los sum, los if, los or, etc. Y el resultado cuando el modelo lee es esto. Esto sería la ecuación que correspondería al caudal hereditario del hijo 1. Esto sería el caudal hereditario del hijo 2. Esta ecuación la genera el modelo partiendo de esta expresión informática que hemos desarrollado, y él con los datos del input haría las ecuaciones. Y el modelo lo que va a resolver son estas ecuaciones, el motor de cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería un ejemplo de una asignación de un modelo resuelto, donde fundamentalmente pues, he querido poner aquí que se le habían impuesto una serie de criterios de reparto, y aquí, por ejemplo, se le ha dicho que este activo lo reparta de manera equitativa entre los partícipes a los que se le asigne. En este caso, como se ha asignado a 3 partícipes, pues a cada uno le toca el 33%. Este se ha hecho en reparto improindiviso entre los herederos directos. Este se dijo que era adjudicación directa al hijo 4. Aquí, este es un activo destinado a la venta. Este se decidió vender este solar para hacer el pago de los impuestos. En este caso, como estaba calculado, este es el modelo que enseñó antes para la Comunidad de Valencia, que tiene impuestos más caros, pues había necesidad de vender un activo. Y luego, perdón, y este de aquí abajo, pues es otro reparto proindiviso. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos idea de cómo es esto, este modelo tenía partícipes 18, activos fijos 16, los activos singulares, pero hombre, es que no lo veo, pero bueno. Aquí tienen los datos que tenía el modelo para el cálculo. Este es el resultado que obtuvo el modelo, ¿de acuerdo? Prácticamente consiguió que la rentabilidad de todos los lotes fuera la misma. Y lo que quiero aquí es hacer un poco hincapié en un tema. Y es que para llegar a este resultado, el modelo estuvo calculando 5 horas y 20 y calculó en total casi 410 millones de pivotes. Eso quiere decir, un pivote es una variación en el valor de una variable. Es decir, que para llegar al resultado el modelo tuvo que hacer 410 millones de iteraciones, lo cual lógicamente da a entender que si esto lo intentáramos hacer de manera manual es imposible. Llegado a este punto vamos a ver por dónde está nuestro modelo que estamos calculando y bueno, pues vemos que llevamos calculados 13 minutos. Este sería el valor óptimo al que va a intentar buscar y ahora mismo tenemos un valor de 38. No es que sea el mejor, pero no le hemos dado tiempo de cálculo, ¿no? Llevamos en total 23 millones de pivotes calculados y bueno, vamos a pararlo en este punto para ver el resultado. Paramos y vamos a ver qué resultado nos ha dado. Bueno, si venimos aquí a la hoja Excel, vamos a ver que ya tenemos un resultado. Aquí el resultado, la rentabilidad nos la ha dejado perfecta, pero lógicamente el resultado no es muy bueno porque seguro que si lo hubiéramos dejado más tiempo, el número de divisiones, que lo tenemos aquí, este sería el reparto que nos ha hecho, cumpliendo con las restricciones que le hemos dicho, pero si lo hubiéramos dejado trabajar más, estas divisiones, por ejemplo, 80-20 que tiene aquí, o este 36-52, intentaría cada vez hacer menos número de particiones, ¿no? Para dar más independencia a los partícipes. Pero bueno, es una solución. Vamos a hacer un segundo cálculo para obtener los resultados. Ahora explicaré el por qué. Voy a calcular activos líquidos. Y mientras que calculamos activos líquidos, voy a explicar... Un momento, vale. Voy a explicar mediante eso. Bien, pues estábamos aquí, donde habíamos visto lo que era el modelo de programación lineal. Quiero dejar muy claro este tema importante, y es que esto sería el cálculo cuando se hace el ajuste solo vía lotes, y este es cuando se hace vía impuestos. Como vemos aquí, hemos mejorado la rentabilidad, hemos mejorado los impuestos, y aquí casi todos los lotes son iguales, pero hay un sacrificio, y es que aquí había solamente 37 divisiones y hemos tenido que pasar a 40. Esto es matemática pura y no hay manera de hacerlo mejor. Hay gente que me dice a veces, es que a mí me gustaría que con 37 me consiguieras esto. No hay solución. Matemáticamente no tiene solución. Esto es lo mejor que puedes tener con el mínimo número de divisiones. Si quieres menos divisiones, tendrás que renunciar pues, a rentabilidades iguales o a impuestos. ¿De acuerdo?
Vamos al momento al tema de los activos líquidos. Los activos líquidos tienen un problema, y es que una vez calculada la herencia, cuando uno va a liquidarla, se produce una diferencia entre la valoración de los activos líquidos, léase acciones, entre la fecha oficial de la herencia, que es la fecha de deceso, y la fecha de liquidación, que puede ser 4, 5 o 6 meses después. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo con estas diferencias? El modelo lo que hace es, coge las diferencias. Aquí, por ejemplo, tenemos a fecha de deceso le ha adjudicado 48.000 tanto dinero. Y a fecha de liquidación, ese dinero son 41.900 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que le ha aplicado una diferencia, una minusvalía, porque en este caso ha producido minusvalía, de 6.063 euros. ¿De acuerdo? Al partícipe 2 le ha hecho lo mismo. Las cantidades son diferentes, pero la plusvalía que tiene o minusvalía es la misma que el otro, porque se ha decidido que se reparte igual entre los partícipes. Y mirar aquí cómo está, por ejemplo, aquí se tenía, pues yo qué sé, pues un fondo que estaba en 0,31, cuando se ha hecho la liquidación estaba a 0,26, y unas acciones que estaban a 15,53 han bajado a 14,04. Y aquí pues lo mismo. Entonces, lo que hace el modelo es repartir esas minusvalías o plusvalías entre los diferentes herederos para que todos soporten la misma carga. Y eso es lo que se está calculando ahora en el modelo. Vamos a ver ya el resultado. Lo tenemos aquí de los activos líquidos, lo bajamos, lo paramos. Vale, pues con esto. Pues ahora mismo tendríamos ya calculada la herencia. Vamos a ver ya en eso de resultados, vamos a ver cómo son los resultados. Aquí tenemos todos los resultados que vamos a obtener. Vamos primero a calcular lo que es el presupuesto de la herencia. Aquí, como veremos, teníamos el reparto que ya lo hemos visto, que era el reparto que teníamos anteriormente. Este es el importe de la herencia, cómo había repartido los diferentes activos entre los diferentes partícipes de la herencia. Este sería el presupuesto de la herencia, todos los activos que conforman la herencia y que son los que van a integrar, digamos, luego el cuaderno particional de la herencia, ¿de acuerdo? Estos serían todos los activos. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular para uno cualquiera de los partícipes, vamos a calcular su herencia. Pues, por ejemplo, para el cuarto. Le damos aquí a fichas individuales. Y ahora lo que obtenemos, que lo tenemos aquí, es la documentación de la herencia correspondiente a ese heredero. Aquí tenemos la composición de la herencia de acuerdo con el 660, que es un documento oficial con los mismos epígrafes. Aquí tenemos que a ese heredero le toca el 20% y una herencia de 948.000 euros. El cuaderno particional, estos serían los activos que se le han asignado, ¿de acuerdo? Serían los activos líquidos, los activos fijos, más el ajuar doméstico, con los porcentajes que le corresponde de cada uno de ellos. Después tendríamos aquí el informe financiero, pues la composición de su herencia es un 9,5% en activos líquidos, un 93,4% en activos inmobiliarios, un 25,2% en terreno y un 11,9% en participaciones empresariales. Esto es los activos líquidos que se le adjudicaron, teniendo en cuenta que de la venta del piso, de los pisos que hemos dicho, le adjudicaron 76.000 euros. Tiene una rentabilidad de 1.655 euros mensuales, y el valor de sus impuestos pues son 39.800 euros. 2.500 por ISD, por impuestos, sucesiones y donaciones, y 37.400 por el impuesto de plusvalías municipales. Y ahora pasamos a la liquidación del impuesto. Esta sería la liquidación del impuesto de sucesiones. Sabemos que en Madrid pues, tiene una desgravación, una bonificación del 99% del impuesto, con lo cual pagaría 2.486 euros. Aquí tendríamos el impuesto de plusvalías municipales de acuerdo con los activos que se le han adjudicado. Esto sería lo que él tendría que liquidar. Y esto sería el mismo impuesto en el caso que se tuviese que, si hubiese hecho por donaciones. La diferencia entre un caso y otro es lo que se conoce por la plusvalía del muerto. Es decir, en este caso solamente la plusvalía municipal, y aquí no solamente la plusvalía municipal, sino son las plusvalías generadas por el activo al ponerlo en valor, ¿no? Entonces,
vemos que la diferencia son 120.000 euros. Y aquí tenemos la relación de activos. Los no compartidos pues tienen un activo y luego los activos compartidos, pues todos los que le han tocado, que en este caso están todos compartidos. Aquí tendríamos la herencia de uno de ellos. Como podemos ver, pues no tendría mayor problema que seleccionar a cualquier otro de los partícipes, darle a su ficha individual y, como veremos ahora enseguida, aquí ya tendríamos los datos del nuevo partícipe, con otra composición de activos líquidos, con otra composición de activos. Aquí podemos ver, por ejemplo, la diferencia que hay en cuanto a la composición de su herencia, la cantidad de activos líquidos, pero, por ejemplo, la rentabilidad es la misma. La rentabilidad, que es lo que le hemos pedido, está en 1.663 euros. ¿De acuerdo? No voy a seguir más con esto, pero podríamos obtener rápidamente. Esto permite, como hemos visto, el poder obtener de una herencia con mucha rapidez y facilidad, una vez metidos los datos, muchos escenarios de asignación para dar posibilidad a los partícipes de elegir aquella estructura que mejor se adapta a sus intereses. ¿De acuerdo? Aquí, solamente por ponerlo en forma heredero, pues como hemos dicho, está el caudal relicto neto, está la tabla de porcentajes, está el informe financiero, estaría el cuaderno particional, el impuesto de sucesiones, la liquidación, el impuesto de plusvalías municipales, el famoso INVICNU y la relación de activos compartidos. ¿De acuerdo? Ya para terminar, pues quiero explicar un poco cómo trabajamos en el tema del análisis de una herencia. Nosotros normalmente lo que hacemos cuando nos viene alguien a que le calculemos una herencia, un reparto de una herencia, lo primero que le hacemos por temas de confidencialidad, le asignamos un código alfanumérico único, le ayudamos en la obtención del cuaderno de carga y en la definición de las condiciones de contorno, se hacen el cálculo de escenarios y una vez que todo esto se le han presentado diferentes alternativas, lo que se hace es se selecciona el escenario óptimo y se obtiene la liquidación del impuesto y, bueno, una vez que se tiene, perdón, el cuaderno particional, se va para obtener la liquidación del impuesto y elevación al público, ¿de acuerdo? Normalmente la captura de datos, si la gente los tiene más o menos bien, no suele llevar más de entre 15 y 30 días. La obtención de un escenario normalmente no suele llevar más de 24 horas y la elaboración de toda la documentación completa no lleva más de 12 horas. Y los costes son más bajos porque de los del mercado actualmente, por lo que digo, porque está todo informatizado y todo integrado, ¿no? Bueno, este es un poco el principio, ¿no? Es decir, que con los datos y condiciones de la herencia lo que queremos es resolver el reparto para que el heredero o el partícipe elija y que tenga posibilidades de elección y no que exclusivamente pueda elegir de un único escenario. Bueno, esto es lo mismo que he explicado y bueno, y esto es una frase de Nikola Tesla, que no era exactamente lo mismo, pero el feeling era así, ¿no? En el fondo, cuando decía eso, que en el futuro las cosas serían como él decía, ¿no? Y en gran parte tenía razón, ¿no? Bueno, pues hay que perseverar y las cosas nuevas llevan su tiempo. Y eso es todo. Quedo a la espera de si hay alguna pregunta o lo que sea para contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ha estado realmente interesante, ¿eh? Bueno, nos has atrapado aquí. Eso es bueno. Sí que veo que realmente merece la pena, pero con herencias complicadas, ¿no? No, claro. Yo siempre soy del criterio que, y además eso es mejor no hacerlo. Es decir, si la herencia la pueden visualizar los herederos, cómo la van a repartir, mejor no meterse en esto. ¿Por qué? Porque esto no les va a decir lo que ellos quieren y entonces genera más problemas. Entonces yo siempre digo, si los herederos o los partícipes ya tienen más o menos claro cómo se la quieren repartir, aunque muchas veces no tienen en cuenta ni los impuestos, ni la rentabilidad, ni las cargas, ni nada, pero si lo tienen claro, mejor no meterte. Porque uno de los temas por los que el modelo quiere hacerlo funcionar es precisamente por evitar esos problemas que siempre surgen en las herencias, ¿no? De envidias, de diferencias. Pero habiendo dicho esto, si el escenario es ese otro que he comentado, prefiero que la gente esté desengañada
pero si están felices, oye, perfecto, mejor no decir nada, ¿eh? Eso está clarísimo, todo muy claro. Ya. Porque ya digo, muchas veces la gente reparte y no tiene en cuenta ni las plusvalías, ni hay un tema importante que es, claro, son las plusvalías cuando son Cierto. donaciones, las ventas posteriores, cuando hay un cónyuge, los bienes que quedan en la separación de gananciales, en el cónyuge, pues tienen unas plusvalías latentes, si esas plusvalías... O sea, tiene un mundo fiscal detrás que la gente no lo puede analizar, porque sin el modelo es imposible. Ahora bien, sigo diciendo lo mismo. Si la gente ha decidido y este es un reparto que nos gusta y este es lo que queremos, yo prefiero que no. O sea, si lo pueden visualizar, mejor no entrar, porque solamente crea problemas, porque yo sé que el modelo da unas respuestas que no son las que... Pues ellos no pueden visualizar la solución óptima, pero como ven la que les interesa y les cuadra, pues mejor no meterte, ¿no? Ya. Claro, eso estoy de acuerdo con lo que decías, sí. Sí, está un poco orientado a herencias un poco complejas, ya sea por el número de activos o ya sea por el número de partícipes, ¿no? Sí. Muy bien. Veo, bueno. no había preguntas. No sé si que se anime la gente. A ver. Bueno, no sé. Porque esto, bueno, me imagino que vosotros os dedicáis a hacer este reparto, es decir, pero que no vendéis el programa, ¿no? No, el programa no ha entrado en los factores de sensibilidad del programa y los factores. O sea, el modelo es un modelo matemático como tal, es muy sensible a determinados parámetros. En función de cómo toques los parámetros, el modelo trabaja. Eso que nosotros conocemos, pues lo podemos trabajar bien, pero venderlo es muy complicado. Y luego además la estructura que has visto de cálculo, del motor de cálculo, etcétera, haría muy complejo venderlo todo, ¿no? Y por otro lado, bueno, un poco el objetivo del modelo pues es ayudar a la gente a que tenga esa herencia tranquila y esa herencia en la que todo el mundo se sienta a gusto, ¿no? Y bueno, y es donde estamos trabajando ahora. Y una pregunta, ¿el reparto evidentemente lo hacéis en función del testamento o es posible sí. que haya ciertos inputs sentimentales, por ejemplo? Claro. Vamos a ver. Yo por eso quiero separar un poco lo que es la parte de definición de las condiciones de la herencia de lo que es ya el propio modelo. O sea, hay una parte inicial que es definir quiénes son los herederos, cuánto le toca a cada uno, cuánto no se va. Eso yo no solemos entrar porque entendemos que eso es un problema externo de un abogado o lo que sea. Vale. Nosotros lo que decimos al final, por eso yo le denominaba partícipes en vez de herederos, porque al final matemáticamente son partícipes, no son herederos. En cuanto a lo que tú decías, es uno de los factores por los que se introdujo las condiciones de contorno. Ese factor sentimental, ese factor de yo quiero, ahí se puede meter. En todas las condiciones de contorno tú puedes decir, oye, el hijo 3 quiere quedarse con el activo singular número 4 porque dice que es para él. Pues se lo pones y el modelo lo va a respetar, Igual que comentaba también, pues hay veces que entre partícipes pues o no se llevan bien o mejor que no repartan, que no compartan entre ellos. Pues tú también se lo dices al modelo, oye, que entre este partícipe y este, chico, que no compartan, ¿no? O sea, todo eso es lo que da forma al cálculo para dar un resultado que digamos que se adapte a todos los criterios. De todas maneras, es lo que decía antes, como el cálculo del modelo lleva 24 horas, lo normal es que después de hacer 4 o 5 análisis, llegues al análisis final que realmente cuadra con los intereses de todos los herederos, ¿no? Entonces, ya digo, no es decir, es que el primero, hombre, si el primero te atina muy bien, pero lo normal es que tú viendo el resultado del primero digas, oye, pues está bien, pero mira, me gustaría esto o esto otro, o cambia esto. Es decir, estamos hablando de matemática y la matemática, como sabemos, se ajusta y las condiciones de contorno lo que ayudan es a ajustar el comportamiento del modelo. Tenemos, Fernando, dos preguntas. La primera, que es de un espectador anónimo, dice que en el modelo matemático le parece que no aparece la viuda y los gananciales. ¿Es así? No, sí aparece. En este caso no lo has quitado, es que habías puesto que no, ¿no? Sí, no, claro, he puesto que no está, pero lo que quiero decir es que no la he incluido. Además es un tema importante, que no he querido entrar en ello, pero pues bueno, ya que ha salido a colación. El tema de cuando está el viudo o viuda y toca la separación de gananciales, hay dos factores que son muy importantes a tener en cuenta. Uno es
Si ese reparto se hace mal, no sé cómo decirlo, se estropea la herencia, esa inicial, y se estropea la futura. Es decir, ya los problemas generan, ¿por qué? Porque no se tiene en cuenta el intentar independizar a los partícipes del viudo o viuda. El modelo, por ejemplo, lo que hace es trabaja de tal manera que intenta que los activos que le queden al viudo o a la viuda sean 100% de él y que no los comparta con el resto. Y dos, hoy en día el usufructo, que es una figura, bueno, es una figura que está ahí, lo que hace es que los herederos no pueden tener propiedad de ningún bien porque existe el usufructo sobre ellos. Eso genera problemas porque al final, y además luego genera problemas en la segunda herencia. Es decir, yo lo que hago es, hay una figura que es el usufructo conmutacional, que es cambiar el usufructo por valoración de activos. Es decir, el usufructo tiene un valor y lo que se hace es, además de que lo que le toca, en la parte de la herencia se le capitaliza el usufructo y se le da en activos al cónyuge vivo. Eso facilita muchísimo el hacer herencias muy limpias, con lo cual a los herederos les tocan unos activos libres de participación con el cónyuge vivo y el cónyuge vivo se queda con sus activos, y en el día de mañana lo que permite además es que esa segunda herencia permite también una asignación muy eficiente entre los partícipes, ¿no? Ya digo, no lo he metido porque, bueno, pues porque complica el modelo y ya tenemos temas legales y tal, y bueno, prefería no hacerlo. Veamos, sí está incluido y se mete sin ningún problema, sí. Muy bien. La siguiente. ¿Podríamos saber cómo calcular las rentabilidades sabiendo que un fondo puede dar más rentabilidad que otro en función del riesgo, por ejemplo? No, vamos a ver. Cuando yo he hablado del tema de rentabilidad, la rentabilidad normalmente yo la miro en los activos fijos, por ejemplo, la renta que tiene una vivienda. Los fondos, en el fondo, son activos líquidos. Entonces, la diferencia, yo lo que estoy calculando es la diferencia de valoración que tenía el fondo entre la fecha de deceso, que es el origen de la herencia, y la fecha de liquidación de la herencia. Hay una diferencia en más o en menos que genera una plusvalía o una minusvalía. Yo lo que sí que digo es, el día que reparto, que es el día anterior a que se hace el cuaderno particional, el heredero puede hacer lo que quiera. Se puede quedar con el fondo, que tendrá un perfil de riesgo X, y asumirlo, o ir y venderlo y hacerlo líquido. Lo que ocurre a partir de ahí, yo no puedo valorarlo en liquidez, porque siempre está esa dicotomía de, oye, si son activos líquidos y tienen 100% de liquidez, ¿por qué le vas a dar una rentabilidad determinada? Si el tipo... Entonces, para mí los activos líquidos lo único que tienen son minusvalías o plusvalías entre esas dos fechas. A partir de ahí, yo no incluyo ninguna rentabilidad por ellos. Ajá. ¿Vale? Perfecto. Nos dice un espectador anónimo, a ver si, bueno, sin compromiso, Fernando, que si nos puedes orientar sobre el coste del trabajo, lo que suele costar aproximadamente. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya lo hablamos en su momento. Hoy en día el tema de los costes de las herencias, voy a ser muy claro, para mí es un misterio. O sea, es un auténtico misterio. Lo que sí es que hay unas tablas editadas aquí, por ejemplo, en Madrid, el ICAM estableció unas tablas mínimas de costes de cálculo de herencias y de los contadores partidores, etcétera, etcétera, pero al final eso queda ensombrecido en el cálculo total de la herencia. Lo que sí que es cierto es que yo he tenido acceso a los costes más o menos que tienen ahora mismo las herencias, ¿no? El coste que tenemos, vamos, que cuesta el modelo este para el cálculo de herencia es muchísimo más bajo de lo que te va a cobrar cualquier abogado por hacerlo. Abogado que además, bueno, él no va a hacer el reparto porque no lo va a hacer él, lo hará quien sea, pero ya va a hacer un reparto. Con nosotros se hacen los repartos que hagan falta hasta que se obtiene el escenario final. Y luego aprovecho para decir también que a raíz de este, digamos, oportunidad que me ha dado la demarcación y a los compañeros que hayan asistido, etcétera, yo estoy dispuesto a hacer un descuento importante sobre el valor que tenemos de tarifa, pues porque me apetece a poder aplicar lo que es el modelo de herencias en aquellos que lo necesiten, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, pero que tengan en cuenta que no va a haber nada más barato. Vale, bueno, ya no voy a comparar calidad de servicio, pero en cuanto a coste, no va a haber nada más barato que esto.
Te lo agradecemos y te tomamos la palabra. No, por supuesto. Cuando lo he dicho aquí, sé lo que estoy asumiendo, ¿eh? O sea, no te creas que no soy consciente de ello. Sí. Pero que sí me parece razonable, ¿eh? Vale, hombre, porque imagino que sí que dependerá un poco del número de partícipes y la complejidad, ¿no? No, al final yo lo que hemos decidido es exclusivamente en función del valor del caudal relicto neto. Ah, perfecto. El valor porque es muy complicado luego meter un factor, que si son 3, que si son 5, que si son 18 activos. Al final al modelo y al computador son horas de cálculo. Entonces a mí me da igual, al final lo que hemos hecho ha sido estableciendo a través del valor neto de la herencia, que es lo que se establece, también establecen los abogados el mismo baremo, ¿no? Se ha hecho un baremo porcentual, lineal para todos y punto. Entonces, tanto la herencia, tanto vale. O sea, no lo hemos hecho en función de eso, porque digo, sería muy complicado, ¿no? Y la gente podría decir, ¿por qué a mí me cuesta más que al otro y tal? ¿No? Caudal relicto neto, un porcentaje sobre él, y así es como calculamos el coste del servicio, ¿eh? Muy bien. Y la última, Pedro Robles, dice, ¿el sistema puede prever la existencia de herederos condicionales o de sustituciones fideicomisarias? Vamos a ver, todos esos temas legales, por eso he querido ser, no he querido ser muy claro al principio. Yo he tratado la herencia como un modelo matemático. Entonces, al final yo lo que tengo es una serie de partícipes con una serie de porcentajes que van a trabajar, a los cuales les tengo que asignar activos. Yo no sé dónde vienen, ni sé quién es. A mí al final me van a decir, oye, hay un partícipe que participa en el 10,25%. Y luego me dirán, y a ese partícipe hay estas condiciones. Mira, pues tal, y yo le meteré las condiciones de contorno. Pero ese es el trabajo que nosotros hacemos. ¿Y por qué hemos hecho eso? Porque alguien me podría decir, oye, ¿por qué no das un servicio 360, como dice mucha gente? ¿No? Es decir, fiscalistas, abogados, no. Pues porque al final nosotros creemos que la objetividad está ahí, en no entrar en ese análisis de quién es quién, sino que a mí al final me dan una serie de partícipes, yo los meto en el modelo y con total objetividad, teniendo además en cuenta que nosotros que venimos de donde venimos, sabemos que la matemática en eso es una maravilla, pues el modelo lo que hace es te da una solución muy óptima y muy razonable. Entonces, esas preguntas que me hace la gente son temas que van previo a que nosotros entremos a trabajar. O sea, yo no entro en el tema de fideicomiso, en el tema de... A mí al final me dan los datos, yo formulo el modelo, formulo tal, lo calculo, doy los resultados, los analizamos con los partícipes y hasta quedamos con la tecla de, oye, este es el resultado que es idóneo para mí, ¿no? Ajá. Muy bien. Nos ha entrado otra, perdona, bueno, Fernando, dime. me imagino, pero irá en la misma línea. Dice que si os encargáis también de valorar los activos. Bueno, eso se puede hacer, o sea, vamos a ver, ¿no? el tema, eso no tiene ningún problema, o sea, el tema de valorar los activos, la verdad es que nosotros no somos tasadores oficiales, o sea, lo que quiere decir es que tú puedes hacer un muestreo de mercado y nosotros asesoramos en cómo hacer esa valoración, pero normalmente hay veces que no hay más remedio que llamar a un tasador oficial, ¿no? Nosotros tenemos contactos con empresas de tasación y si alguien lo necesita, pues se las ponemos, ¿no? Lo que sí que queremos que la gente entienda es que es verdad que al final el centro de la herencia es el reparto. Vamos a ver, lo más importante es cómo haces el reparto para que sea justo y equitativo y tenga en cuenta todos los factores. Habiendo dicho eso, nosotros nos queremos mantener un poco fuera de todos esos otros temas que muchas veces sean las herencias, de valoraciones extrañas de activos o intereses que pueda haber. No, nosotros lo que hacemos es, cogemos los datos, los formulamos matemáticamente, damos un resultado puramente matemático, porque es matemática pura, y se lo presentamos al heredero o al partícipe para que diga me gusta o no me gusta. Tema de tasación, sí, claro, tenemos empresas de tasación con las que tenemos contactos y si es necesario, pues buscamos la mejor oferta para que hagan las tasaciones, ¿no? Muy bien, pues bueno, ya está. Pues, agradecerte, Fernando, de verdad, la jornada, la charla que nos has dado, que de verdad que me ha parecido interesante, bueno, y espero que al resto. Bueno, sí, eso espero yo. Y que nos haya gustado, sí, ha estado... Y ya digo, oye, que yo encantado de... Sé que es un tema que muchas veces la gente lo mira con la herencia, los repartos, pero que tengamos en cuenta que hoy hay una herramienta que nos permite visualizar
cómo puede ser nuestra herencia y cómo puede ser esa asignación de activos entre los diferentes herederos, que antes era imposible y que hoy se puede hacer con total tranquilidad, y es un análisis matemático, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco lo que quería transmitir, ¿no? Y que nosotros encantados de poder trabajar con los compañeros. Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias, Fernando. A vosotros. Y muchísimas gracias a los participantes que se han conectado y que habéis estado prácticamente todos hasta el final. Pues muchas gracias. Gracias. De acuerdo, perfecto. Venga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós, hasta luego.